Quijote y el Caballero del Bosque. Oh Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena. Es muy delgada la distancia que va de la cordura a la locura, ¿verdad? El maestro no está loco, es un puesto. No interrumpáis un razonamiento que quiero haceros hasta que os disguste y enfade. No tengo ninguna hija. Qué ciego sos. ¿Por qué te cuesta tanto ver lo que tenés frente a tus ojos? ¿No es ese mismo ideal el que ha movido durante centenares de años la voluntad de los hombres? ¿Eso es estar loco? ¿Por qué Don Quijote podría estar más loco que otros igual de idealistas? ¡Nuestro compatrioto! He llegado a la conclusión de que Alonso Quijano no estaba loco. Y no hay nada más que decir. Ni tiene usted más que saber. Como hiciste, comedido y Don Quijote. Bueno, voy a leerles una de las sinopsis porque he visto que esta película la han revisado y analizado varias personas. Entonces, en la sinopsis la presentan así. Para el profesor Alonso Quijano, experto en el Quijote de la Mancha, un día el delgado hilo entre la locura y entre la cordura y la locura se rompe, que es un poco la referencia que hacen también en uno de los diálogos ahí. A partir de allí, Santos Carrasco, que es el veterinario, empleado veterinario, y su cómplice realizará un viaje al pasado de su maestro para descubrir las razones de su locura. Vieron que ahí lo relacionan con el tema del avión que derribaron de Avianca durante la época de Pablo Escobar. Alonso Quijano es una tragicomedia que explora los atajos de la mente humana, que es lo que a nosotros pues nos interesa con el tema de la subjetividad. Don Alonso y Lorenza asumen cada uno su propio disfraz para escapar de aquello que no se sienten capaces de enfrentar. Se visten de otros para resistir y no mostrar sus heridas abiertas, pero como finalmente es imposible escapar de sí mismo, tienen que mirarse con sus cuerpos, con sus propios rostros, dejar de lado el dolor y seguir adelante. Es una película que reflexiona sobre la cara o la máscara. Alonso se disfraza para huir del dolor, Santos se asume bibliotecario para no perder su estatus, Lorenza se caracteriza punk para encajar en alguna parte, y Ferney se viste de seda para sacar a su familia de la pobreza, explica la directora en una nota de prensa. Bueno, decidimos tocar esa película primero porque es nacional y segundo como por no dejar pasar el mes que hoy termina, que usualmente es dedicado en Colombia al mes del idioma, al mes de los niños, y pues a ese autor español que es Miguel de Cervantes de Saavedra, que es considerado universalmente como el personaje que inaugura lo que se considera como la subjetividad moderna, ¿no? Que es una subjetividad distinta de la medieval y de la antigua, en el sentido de que las sociedades organizadas sin movilidad social, es decir, aquellas en las que uno pues nace en una institución y allí mismo muere, no tiene posibilidad de alternar roles sociales, ese tipo de sociedades jerárquicas, ordenadas verticalmente, no plantearon ningún problema para la subjetividad humana. Había una concurrencia, una correspondencia entre lo que uno hacía y el rol social que le correspondía. Entonces la moral ahí era de adaptación, de ajuste al orden existente. La religión allí jugaba un papel primordial, importante, un poco aquello del otro mundo ofrecía alternativas para la frustración en cosa de que eventualmente en otros se pudieran desempeñar o realizar cosas que en no se pudieran realizar. Entonces, en esa novela, el planteamiento que hace Don Quijote originalmente es el de un personaje que a punta de leer novelas de caballería, que eso es un mito yo lo recuerdo mucho durante el siglo XX, y lo que va el XXI no tanto, porque ya es como meramente digital, pero comienzos del siglo XX sí, sobre todo en las culturas conservadoras, las familias le tenían mucho temor a lo que uno leía, ¿no? A mí en mi casa, por ejemplo, siempre me molestaban y me fustigaban por eso, por lo que leía, porque se suponía que eso como que trastornaba, como que perturbaba, como que molestaba, como que fastidiaba de pronto el orden o la tradición.
Entonces, bueno, esa es digamos, el planteamiento que se hace en esta. Curiosamente, el personaje es, a consecuencia de un acontecimiento trágico, que es el fallecimiento de su familia, de su esposa y de su hijo en ese avión. Él asume la identidad en la universidad del personaje de la novela, Alonso Quijano, porque el nombre de él asume ese nombre luego del accidente, ¿no? Y gradualmente, de manera casi que confundiendo con lo que hace en la universidad, que es un profesor de literatura que trabaja sobre la obra de Don Quijote de Miguel de Cervantes, pues se confunde, ¿no? Y termina identificado con el personaje. Lo que nos deja el libro para meditar o para reflexionar sobre la naturaleza de nuestra mentalidad, de nuestra subjetividad. Él se disfraza como el personaje de Don Quijote, ¿cierto? Y asume también el nombre de Alonso Quijano. Ajá. Como docente, como profesor de literatura, y se empieza a obsesionar la máscara y todo para él. Se llama Don Quijote de la Mancha. Claro. También lo dice cuando se enamora, se le atrae a la muchacha, su Dulcinea. Ajá. Que la muchacha que le gusta la música pop. También allí en la película se puede observar, recuerdan un poco del pasado violento del narcotráfico que hubo que existía en esa época, porque ahí mencionan los paramilitares. Por supuesto, sí. Y bueno, y toda esa mezcla de efectos de las músicas y todo, las drogas que viven dentro de los establecimientos donde se reúnen. Bueno, hay tantas cosas, pero también bastante humor. Sí, tragicomedia. Que de hecho hay un proceso elemental básico, independientemente de cómo lo problematicemos, pero es digamos, el proceso de identificación a través del cual uno va descubriendo su propia identidad o construyéndola. Y digamos que eso no es algo, es interesante, pues, el proceso, porque a veces hay, o sea, en la opinión común hay como una idea de que uno tiene una identidad, dijéramos, innata o natural. Y resulta que, digamos, a partir de este planteamiento y a partir de los estudios de la subjetividad que se han hecho, por ejemplo, Freud y Lacan, lo que ellos señalan es que la identidad de uno resulta de identificarse uno con tipos ideales, ¿no? En el caso de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, pues esos ideales eran de caballería, los novelescos, él se identificaba con esos personajes de la novela. En el caso de la película, pues son personajes igual que se identifican con la novela y se confunden también con situaciones de la vida real. En todo caso, ese proceso de identificación, de asimilación de los roles de otro, son los que progresivamente van configurando lo que es la naturaleza de uno. En últimas, la naturaleza de uno no es nada esencial, sino simplemente la combinación de esos personajes que uno va asumiendo, que por eso ahí el concepto de máscara es interesante, ¿no? El concepto de rostro, el concepto de rol, el concepto de cara. Detrás de eso, de pronto no hay mucho, ¿no? Uno va asumiendo personajes, asumiendo roles, y eso es lo que gradualmente le va permitiendo a uno constituir eso que eventualmente dicen uno, que es como el yo ese, que es como más bien como un ejercicio de memoria. Incluso hay hasta hoy gente que lo cuestiona, porque pues si uno perdiera hoy frente al papel que están cobrando la memoria digital, entonces la memoria, que es ese recuento que uno puede hacer sobre su propia vida, ¿sí? Ese recorrido que uno puede hacer: yo nací en tal parte, soy hijo de fulano, hice esto, hice aquello, ese recorrido, cuando la memoria deja de ser importante, porque uno de los efectos de la digitalidad es que ya la memoria deja de ser relevante, la memoria orgánica, biológica, gradualmente viene siendo sustituida por la memoria digital. Todo lo que uno necesite recordar lo puede cargar en una memoria digital con mayor confiabilidad. Entonces, ese proceso de transición a la memoria digital seguramente que se va a reflejar en problemas de constitución de la identidad. De pronto ya no es tan necesario tener un recuerdo de lo que uno ha sido, y los tipos ideales, bueno,
Ahí son problemas que se van planteando en relación con la subjetividad contemporánea, en relación con los efectos de esa situación. Y el tema del delirio, ¿no? El delirio es un tema interesante porque usualmente se considera un rasgo patológico. Y resulta que el mismo Freud, cuando analiza las formas naturales en que uno va adaptándose al entorno, dice que lo que uno hace inicialmente es alucinar sobre la necesidad que no puede satisfacer, ¿no? O sea, la alucinación es el primer mecanismo de adaptación, el primer mecanismo de defensa. Cuando uno no puede satisfacer su necesidad inmediatamente, que es lo natural en la cultura, la mediación, o sea, la inmediatez es algo que la cultura interrumpe, ¿sí? No se da inmediatamente. Entonces, cuando se interrumpe esa inmediatez, esa relación directa con las necesidades, la función de la conciencia es alucinar la satisfacción, ¿no? Entonces eso, y ese parece que es el mecanismo constitutivo de la realidad. Así que la realidad viene siendo una amalgama de recreaciones imaginarias sobre lo que está ocurriendo, ¿no? No hay coincidencia exacta entre lo que uno percibe entre el mundo interior y aquello que realmente existe fuera, ¿no? Hay como paralelismos, correspondencias que casualmente es como un azar que de pronto coinciden. Dale, Astrid. Esa parte que planteaba sobre lo importante o el papel protagónico de lo que es lo social y los roles que uno va teniendo a partir de que concibe, nace, crece y que le va estructurando la identidad. Es muy significativo aquí en este largometraje, ¿no? Este largometraje permite, incluso escuchando hablar a Livia Gómez, a Livia Estela Gómez, que es la encargada, uno puede darse cuenta que su mismo rol en estos momentos como profesora de arte, guionista, productora, ella cómo lleva lo académico y lo investigativo a ese campo de presentar situaciones como estas, este tipo de producciones. Uno la escucha hablar y mira cómo a ella también hay personajes que en ese ejercicio de su vida pues la marcó, ¿no? Ella habla mucho de el esquema que muestra un tal Alonso Quijano, que es un profesor que para didácticamente poder conectarlos a ellos en unas clases que tenían que ver con Cervantes, él asumía las voces, se sabía de memoria los textos y cómo en un momento dado el arte permite mostrar esas propias subjetividades de quienes están escribiendo, ¿no? Como cuando uno escribe también proyecta cosas internas que ha vivido y que a través de la fantasía, las mediaciones, las tecnologías, podemos convertirla como en esto que presenta. A mí me llamó mucho la atención el título, no logré, eso fue lo que me hizo, como antes de ver la película, empezar a escuchar a los que habían creado esa producción. Y no encontré por qué un tal. Sí, Alonso Quijano. Exactamente, es como cuántos, o sea, yo lo siento, pues, de pronto mi subjetividad. Es una expresión de cómo él representa a miles, a cientos de personas que pueden estar viviendo las mismas situaciones. Cada uno, ahí se mostró un panorama, un mapeo de cómo en esa época, aquí pues era un Quijote contextualizado, en esa época de Medellín trágica, de narcotráfico, de situaciones bastante difíciles de manejar por muchas familias,
y la búsqueda incesante que tienen los estudiantes en un momento dado. Bueno, yo creo que uno nunca termina, pero bueno, hay una época que a nivel de psicología se habla como la búsqueda incesante de identidad, que es el caso de la Dulcinea, que no encaja como en ningún lado y está buscando qué hacer. Y hay una frase que me marcó mucho, que en ese ejercicio de quién soy y qué quiero y cómo veo mi realidad y cómo a través de esa fantasía yo evado, me escurro, me defiendo. Tú hablabas de los mecanismos de defensa de Freud, estoy muy de acuerdo con eso. Es la forma, el camino corto como de buscar uno su propio equilibrio cuando hay situaciones que le son altamente como fuertes, como necesitamos combatirlas o afrontarlas más bien. En el caso del personaje me llamó mucho la atención cómo también la capacidad que tiene uno de afrontar la realidad le permite a la directora hacer cambios, ¿no? Esa parte de la máscara en este largometraje aparece, si bien estaba permeada, estaba traslapada en todo el ejercicio, se hace real cuando el personaje de Alonso Quijano muere en la realidad, ¿no? Cuando ellos no han terminado de grabar. Y el problema a pesar de, como ella dice, en toda mi historia de vida, a pesar de que soy una mujer que dice todo se puede, como en un momento dado creyó que el proyecto iba a quedar hasta ahí y cómo buscar a otro personaje para las grabaciones del exterior. Y es cuando aparece realmente la condición de máscara y empiezan a darle todo un tinte en lo demás, porque en ese momento es cuando ella se da cuenta de que lo que ha estado mostrando son las múltiples máscaras que podemos usar nosotros frente a las situaciones que vivimos. Me agradó y me puso como a pensar cómo es importante en el ejercicio del arte, cómo muestra realidades a través de las canciones, o sea, las diferentes las múltiples formas que tenemos los seres humanos de expresar nuestras subjetividades a través de las canciones, por ejemplo. Y las subjetividades no son más que presentadas como desde los contextos reales y las situaciones que vivimos. Entonces, por eso vemos arte, por eso vemos escenas dramáticas, por eso vemos la broma, por eso tenemos que decir las mentiras para guardar un estatus. Sancho es un tremendo personaje. Bueno, sí. Ahí lo seguiremos hablando, dale. Adelante, ahí. Indudablemente es una película sumamente interesante, Miguel y compañeros, en la medida en que hace alrededor de unos 8 días yo a ustedes les planteaba a esta hora un elemento o una categoría de análisis que me llamó la atención. Sí, y es el delirio. El delirio es pasión. Cuando uno ve esa película, uno se da cuenta de que sin pasión no hay nada. No sé, desde la perspectiva psicológica, Miguel, ustedes que son psicólogos, si ven la situación como una patología, yo no lo veo pues como una patología. Hace 8 días ya a ustedes les hablaba del caso también, esto se ve más que todo en el área de la pedagogía. Un docente de la Universidad del Norte, yo lo decía hace 8 días, pretendía que sus estudiantes le hablaran en griego. Yo veo en el delirio, ¿cierto?, toda una expresión. O sea, yo veo en el delirio un punto de partida, por ejemplo, para el caso de las manifestaciones artísticas. Un buen pintor tiene que delirar. Un buen escritor tiene que delirar. Un buen escultor también tiene que hacerlo. Un buen actor tiene que hacerlo. Es más,
un buen pedagogo, un buen docente, un buen tutor o unadista, generalmente el tutor o unadista enfrenta ese proceso interesante. Lo que vimos en la película es sumamente importante porque nos permite contemplar esas libertades que muchos se guardan y no expresan, de pronto por normatividades, de pronto porque están sometidos a una autoridad central. Entonces, es malo reírnos, es cierto, se ve como malo reírnos con los estudiantes, se ve como un circo si yo para declamar una poesía me les arrodillo a mis estudiantes que en esa prestigiosa universidad el docente lo hacía, ¿no? Llegó un momento en que el estudiante al principio, pero después el estudiante logró comprender esa situación. Entonces, considero de que hay elementos claves para comprender el comportamiento humano como tal, el atreverse a, sencillamente eso, ¿no? Si nos atrevemos, logramos. Si no nos atrevemos, pues no se logra realmente el objetivo que esa persona en particular quiere. Ahorita hablé con mi hermana, con mi mamá, con mi hija, y con cada uno de ellos uno presenta una imagen tal cual como uno es. No es que uno aparente. Ese es otro debate. Ese otro debate. Yo en la mascarada, yo no estoy viendo una apariencia, sinceramente. Estoy viendo de manifiesto el potencial que cada cual tiene para expresar de acuerdo a una situación en particular. Sencillamente ese era mi comentario que yo quería hacer. Miguel, compañeros. Ok, gracias, Jaime. Francisco, adelante. Yo soy un amigo del Quijote y esto me invitó otra vez a retomar su lectura que nunca dejo de consultarla de vez en cuando porque me encanta, como desde todo punto de vista, la conjugación de los verbos, lo novelesco, lo satírico, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, para que sepan, me atrevo a compartirles que Alonso Quijano es el nombre de Don Quijote al final de la obra. Ahí es donde viene el nombre. El hidalgo pobre, su verdadero nombre se revela al final de la obra y se llama Alonso Quijano. Entonces, por eso le colocan un tal Alonso Quijano. Una de las cosas maravillosas es que en el Quijote el narrador es diegético, que traduce que él habla de sí mismo en primera persona. Porque les voy a ser sincero, yo en mi redacción, que me gusta, la hago bien, tengo problemas es que hablo en primera, segunda y tercera persona. Entonces a veces me confundo y tengo que corregir los textos. Entonces empiezo una frase en primera persona y la termino como en tercera persona. Entonces me veo forzado otra vez a regresar y entonces eso es lo bueno que busco en el Quijote. Cuando me refiero a tercera persona, pues habla todo en terceras personas. Cuando quieres hablar en primera persona, habla en primera persona. Entonces, por eso es mi familiaridad de buscar en el Quijote muchas cosas interesantes, de las cuales conozco su estructura, pero cada día le encuentro cosas maravillosas. Fíjense que el caso de la película, la novela describe al hidalgo pobre, oriundo de un lugar de la Mancha, que se enriquece leyendo libros de caballería y se cree un caballero andante medieval, ¿verdad? En la película, don Alonso Quijano, el profesor obsesionado, y es un profesor que enseña los textos de Cervantes. Pero entonces ahí es donde aparece que el cómplice, el Santos, creo que es Carrasco, ¿cierto? Santo Carrasco, sí. Indaga, ¿sí me entiende? El pasado del profesor para tratar de descubrir la razón de su peculiar comportamiento. Él empieza a buscar, entonces se da cuenta que es una máscara que utiliza para esconder su falsa locura. No locura, su falsa locura, que no es más que una forma de huir del dolor, para refugiarse en la fantasía. Entonces es interesante esa parte. Cuando hablamos de máscara, yo me voy más a lo jungiano, las famosas sombras y las máscaras de Jung. Porque de una u otra forma todos ponemos máscara en la vida para esconder nuestras tristezas, para esconder nuestras calamidades, para esconder la sordidez de la vida y de una u otra forma. Yo recuerdo en un cortometraje hace mucho tiempo
Eso que uno ya iba a cine y siempre empezaba con un cortometraje que era auspiciado por, no me acuerdo cuál de los ministerios, que en ese momento no había de cultura, y hay un niño con recursos que le dice a otro que no tiene recursos todas las bondades de los juguetes que el niño Dios le ha traído, pero todas. Y el pobre niño en desventaja, lo único que le pudo decir al niño que tenía recursos, le dice: a mí se me murió mi papá y a ti, al tuyo no. Sí. Su tesoro era lo que el otro no tenía, y que era que su papá se había muerto y el otro no se le había muerto el papá. Fíjate la profundidad del mensaje, ¿eh? Entonces, es eso, la sordidez de la vida. Cómo yo la escondo y nos ponemos máscaras en momentos determinados para poderla superar. Y son esos estados de supervivencia en la cual siempre vivimos. Cómo esconder el dolor, el sufrimiento, las mismas alegrías, cómo esconder lo que disfuncionalmente yo haya vivido, cómo esconder. Entonces, ¿qué más que la novela? Para armar personajes, pero ya personificarlos, y es que somos actores de la vida, ¿o no? Entonces, a ese análisis yo le hice y me gustó porque de una u otra forma encuentra uno, para concluir, esos grandes escritores que siempre estructuraron su obra, como García Márquez en Kafka, por decirte algo, en la estructura y en los personajes de escritores que les antecedieron. Entonces, nosotros hoy día leemos una obra y tratamos de escudriñar cuál es la estructura de ese escritor, la que nos quiere mostrar, qué es lo que no nos ha mostrado, pero que está ahí en su obra. Entonces, escudriñar, escarbar en la película, indudablemente nos manda a la obra de Don Quijote. Y fíjate que adopta el verdadero nombre del hidalgo, ¿cómo se llama? Del pobre hidalgo de la Mancha. Utiliza su misma estilo producto de sus lecturas del Quijote. Ajá. Y en una obra maravillosa nos las trae el cine. Eso es lo que yo quería aportarles. Me gusta mucho que tocaste el tema de Jung, ¿no? Bueno, este autor, Carl Jung, siempre le dio mucha base, mucha importancia a la interacción entre el individuo y el ambiente. Y precisamente ese conflicto de máscara, él mismo lo tomaba como esa situación que se da entre lo que soy y realmente lo que quiero ser. Ahí colocaba yo un mensaje en el chat con relación a una frase que me llamó mucho la atención sobre, bueno, la cordura y la locura. ¿A qué punto? Yo creo que Miguel, ahorita que Jaime intervino, iba a hacer una precisión que de pronto creo que Miguel, no sé si tenía que ver con la parte de delirio. Lo que sí es cierto acá que uno busca muchos mecanismos para poder mostrarnos, y la vida nos va presentando situaciones en las cuales tenemos que asumir ciertos roles, ¿no? Pero yo pienso que hay un tinte que permanece como parte de lo que somos en todos los lugares y con todas las personas con las que estemos. Independiente, por supuesto, que el rol nos exige algunos otros comportamientos que lo diferencian. Jung me gusta mucho cuando habla de la máscara como parte de la psique colectiva, y es cierto, es como nosotros, nuestra sociedad nos va permitiendo, nos va llevando a tener una construcción de esa misma realidad, y frente a eso a veces nos presionan demasiado para querer como encaminarlos a hacer lo que tenemos que ser según la mayoría, no según el estándar. Y ahí entra como la gran diferencia, y en estos personajes es lo que se ve.
es de qué otra manera yo puedo hacer las cosas, de qué otra manera, con qué me identifico, con cómo lo muestro, cómo lo logro. Y yo pienso que muchas veces hay tanta presión social que esa línea que es, yo digo que, bueno, yo jugaba de niña mucha cuerda, había muchos juegos relacionados con la cuerda y yo siempre lo miro como, bueno, paso de un lado, paso del otro, y hasta qué punto me puedo quedar en el mundo de la fantasía, porque esa realidad que los demás consideran que es la ideal, que es la que debemos vivir, que nos dice cómo debemos hablar, actuar, qué debemos pensar, realmente no va con lo que yo considero de mi propia realidad. Entonces a veces nos quedamos como en el otro lado. Y como decía, a mí me gustaba cuando él en la clínica le decía al amigo, no, es que esto es un juego. Y ese juego de papeles es muy marcado dentro de la psicología cuando se habla de que la máscara es más bien la expresión colectiva que está dirigida por la dinámica del inconsciente transpersonal. Esa es una frase textual de Jung para hablar de este tipo de cosas. Hay autores que yo creo que son fundamentales en lo que es el planteamiento de la subjetividad contemporánea, en el sentido de que generalmente se reconoce que en la psicología y en la ciencia en particular, pues precisamente la ciencia surge como negación de la subjetividad, ¿no? Todo el proceso, todo el ejercicio de la ciencia es produzcamos un conocimiento al margen del sujeto, un sujeto universal, un sujeto desencarnado, un sujeto abstracto, un sujeto deslocalizado, un sujeto descontextualizado. Ese es el tipo ideal que propone la ciencia. Y precisamente como reacción a eso es que, bueno, por un lado, por ejemplo, Foucault señaló que las formas específicas en que uno se constituía como sujeto dentro de una cultura van variando históricamente, van variando, no son uniformes. Él estudia y compara, por ejemplo, así en la época clásica, simplemente la asunción de personajes, literalmente de asumir de coger un ropaje y ocuparlo, y no planteaban mayores reflexiones psicológicas, mayores reflexiones en torno a lo que soy en relación con mi ideal, porque no había movilidad social, que es lo típico de la sociedad moderna. Cuando hay la sociedad moderna, el caballero andante es precisamente una de las figuras que preconizan esa transformación social, porque el caballero es un personaje que deambula de lugar en lugar, y en la historia de la cultura, pues el caballero es importante subjetivamente porque es el emblema de aquello que en Occidente se ha convertido en un misterio, que es lo que se llama el amor sublime, ¿no? Que es el amor por la mujer que ha sido desexualizado completamente, ¿no? El amor del caballero por la dama ha sido descontaminado, entre comillas, no tiene ninguna connotación carnal, sexual, es exclusivamente ideal. Y eso a muchos autores, entre ellos, por ejemplo, el sociólogo Niklas Luhmann, le ha parecido un misterio, porque no tiene nada que ver con la cultura del momento, o sea, con la cultura medieval. Los caballeros son del siglo XI, XII aproximadamente, y entonces pues no son como consecuentes con la organización social, son un fenómeno raro, ¿sí? Una intensificación de la subjetividad que no tiene correspondencia con la organización social. Pero en cambio sí, digamos, para la modernidad, donde la novela, ahí sí el relato, la narración, que es lo característico de Don Quijote de la Mancha, que es que él relata, y el relato es una estructuración narrativa que reconfigura los hechos y les da sentido desde una perspectiva personal. Ese es el relato, los grandes relatos que se le reconocen a novelistas como los rusos, Dostoyevsky, el otro clásico, ¿cómo es? El de Ana Karenina, el autor de Ana Karenina, los franceses, Madame Bovary. O sea, todas estas novelas parecen, algunos reconocen que dicen más de la psicología, en el sentido de que explican mejor Tolstoy, rusos,
que contrasta, por ejemplo, cómo en la ciencia lo que Rusia dio en relación con la psicología fue el conductismo pavloviano, ¿no? El experimento con los perros. Y en cambio la literatura es riquísima. Yo estoy ahora leyendo la novela de Ana Karenina y es impresionante la forma en que desarrolla y elabora la subjetividad de los personajes con mundos totalmente distintos. Foucault dice en relación con eso que desde el punto de vista de la medicina y del derecho, que fue donde se constituyó eso que después se denominó la locura, ¿sí? o la enfermedad mental, o el trastorno, como se llama ahora, eso que ha sido objeto de discursos. Lo de Foucault es interesante porque subraya eso. La locura es un efecto de discurso, es lo que dicen los demás, y ahí es importante subrayar lo que pasó durante el comienzo del siglo XX con todo esto de la psiquiatría. Sí, es época de Freud, de las histéricas. Entonces la histeria era una circunstancia específica en que el padecimiento, la dolencia de una mujer no tenía ninguna localización en el cuerpo. Entonces los psiquiatras renunciaban, lo consideraban como un fenómeno raro, extraño, ¿no? Pues, y Freud fue el que lo relacionó, el único que lo relacionó con el discurso, con la palabra, ¿no? De hecho, alguna de sus pacientes, Ana O, fue la que lo bautizó como cura por el habla, porque se dio cuenta de que en la medida en que las mujeres hablaban de ello, al hablar de su síntoma, al hablar de ese dolor fantasma, de ese dolor ficticio, porque era una ficción desde el punto de vista del observador, del médico que lo miraba. El médico es representante de la ciencia. Desde el punto de vista de la ciencia objetiva, allí no había nada. Era un delirio, una fantasía. Y para la ciencia el delirio y la fantasía son eso, supersticioso, y había que eliminarlo. Era un error de percepción, ¿no? Esa es una forma originaria en que se ha entendido, el trastorno mental o la psicopatología. Modernamente, o sea, contemporáneamente, por ejemplo, hay un autor como Niklas Luhmann que dice que ese tema de la subjetividad no se ha tocado en realidad. O sea, no se le dan a las personas, a pesar de que se les exigen, que hay una división en la sociedad nuestra entre el rol que tenemos que asumir, ¿sí? Y luego digamos, la forma en que nosotros tenemos que ajustarnos, explicarnos, adaptarnos a ese rol dándole un sentido, lo cual no es fácil. Mucha gente termina es embruteciéndose o distrayéndose con alcohol, con drogas en las cantinas, los fines de semana, con los amigos, pero no abordan, digamos, el tema fundamental de la vida, y es pues como el sentido de la existencia. ¿Para qué trabajo yo? O por cómo me desgasto en un trabajo recurrente, insistente, desgastante, o casi que no me deja. En los días de hoy, el filósofo coreano Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Que el trabajo nos exige tanto, nos demanda tanto, que no tenemos nosotros tiempo más que trabajar y dormir, ¿no? O sea, no vivimos sino para trabajar. Eso es francamente pues un panorama bastante trágico del ser humano, y es un panorama que uno ve constantemente. Los trabajadores de la construcción, los operarios, los técnicos, los trabajadores informales, son gente que trabaja 12, 13, 14, 15 horas al día, y a veces lo que devenga se lo termina gastando en lo que, entre comillas, vicio, o que es sencillamente alcohol, drogas, que son vías escapatorias para alucinar sobre una realidad quizás paralela o complementaria, ¿no? Entonces eso es realmente demanda un abordaje urgente de lo que son, de la forma en que nos constituimos subjetivamente en el mundo contemporáneo. Porque quizás objetivamente, bueno, algunos pueden decir, no, listo, la cosa está resuelta, la distribución del trabajo, cada quien tiene su tarea, pero no es tan cierto, porque me gusta citar siempre el caso de la familia. Hoy leía escuchaba una conferencia que hablaba sobre la insuficiencia de la pareja para resolver el tema del amor pasional. Entonces, todo un planteamiento de cómo en la relación de pareja
cuando se formaliza la relación de pareja, el amor como pasión se agota, o sea que la institución menos acorde, menos conforme con el amor pasional, un amor excepcional, un amor único, estilo Ana Karenina, estilo Madame Bovary, ese tipo de pasiones que arrastran a la pareja a querer estar juntos y a una serie de aventuras intensas subjetivamente, pues la institución familiar las aniquila. O sea, eso no es posible. Dirán algunos, eso no es, ahí no es posible. La configuración de una familia no es posible alrededor de eso, por ejemplo, de ese tipo de sentimiento en particular. Así que el tema de la subjetividad está completamente abierto a exploración, es una de las cosas que menos se ha desarrollado, se ha elaborado, porque como se ve, la mayoría de la psicología se ha dedicado a ajustar al individuo a las instituciones sociales, pero la otra vía, que es cuestionar o revisar cómo es ese proceso interno de ajuste del individuo a esas instituciones, no se ha trabajado casi, aparte de la literatura que lo expone. La literatura lo desarrolla, lo describe, lo caracteriza, pero obviamente la literatura no está llamada a resolverlo, solamente lo expone, ¿no? Lo dibuja como hace Don Quijote, como hace Don Miguel de Cervantes de Saavedra en el personaje de Don Quijote. Dibuja ese panorama, esa forma, esa particular manera que tenemos nosotros de ajustarnos a una realidad a través de la fantasía, ¿sí? El delirio, para poder mantener que el orden social funcione. Carl Rogers, el humanista, que dice que yo soy eso. Pero no se ve, Francisco. Conocerse a sí mismo desde la contextualización del yo, ¿verdad? Porque es que yo soy tal cosa, eso es contextualizarlo. Yo me pregunto, ¿yo soy colombiano o yo nací en Colombia? Es un buen interrogante, ¿verdad? O yo soy psicólogo, o me formé como psicólogo. Entonces, ese yo soy me lleva a que yo soy eso, no, yo soy, eso soy. Es como la definición contextual es mía. Y a partir de ahí construyo. Y a partir de la construcción de eso, así me desenvuelvo. Pero me sirve para identificar un estado, una situación, un rol, una competencia de cualquier tipo, laboral, académica, familiar. Pero en sí, ¿dónde está el yo? Ese yo subjetivo que bien estamos compartiendo esta tarde aquí. Hay mucha tela por cortar cuando uno ve esos personajes en el constructo de obras como estas. ¿Qué tenía el autor en ese momento en su cabeza? ¿De dónde extrae sus personajes? ¿De su propia vida o de su propia imaginación? Pero esa imaginación no es su propia vida. Entonces, cómo exprimir eso y jugar, así como el escritor juega con nosotros, así como la directora de esta película juega con nosotros, juega diciéndolo coloquialmente, ¿verdad? Es el juego de que yo te escribo, identifícame qué es lo que escribo, pero también dime en tu subjetividad qué identificaste de lo que yo escribí. Entonces hay un intercambio que es lo que permite hacer lo que estamos intercambiando los cuatro aquí presentes. Eso quería yo aportar. Nosotros tenemos diferentes formas en que crecemos, dependiendo de la cultura, donde nos crían los padres, la forma de criar y todo eso. Asimismo, cuando crecemos, vamos adquiriendo de pronto formas diferentes de pensar o construcción de subjetividades que nos llevan a tomar ciertos roles que de pronto ni sabemos por qué o con objetivos totalmente diferentes, bueno, que terminan también dañando a la misma persona y a confundirlos porque terminan no sabiendo realmente quiénes son y hacia dónde van, qué es lo que desean en la vida. Esa también, asumiendo, de pronto analizando
el caso de la película. Es lo que hace el profesor, en este caso, él como que se esconde en ese personaje, tantas pueden ser buenas o para problemas y todas las situaciones que de pronto vivió. El tema de la identidad. Sí, Astrid, ¿ibas a comentar? Cuando tocaron el tema de cómo la parte de esa identidad y subjetividad en la modernidad, ¿no? Es importante, inmediatamente uno lo coloca en lo que comentabas tú, Miguel, hace un momentico, que esas subjetividades son tan variables como la historia que ha vivido o que les tocó vivir, ¿no? Yo pienso que cada uno de nosotros siempre tiene, primero, que se construyen socialmente, lo que decía Mara, la familia, lo que decías tú de la pareja. O sea, nosotros vemos la realidad de acuerdo a todo ese tipo de experiencias. Ver una película, un largometraje como esto, nosotros colocamos nuestro tinte allí, hacemos nuestra interpretación y hacemos nuestros énfasis en alguno de esos personajes y que seguramente tienen que ver mucho con nosotros, como lo hizo la directora cuando también hizo su planteamiento, cuando lo hicieron los estudiantes que ella eligió como cabeza, actores de cabeza, para que ellos también eligieran a su propio equipo. Es importante, sobre todo de pronto, como ya estamos terminando, Miguel, pensar en seguir mirando ya la construcción de subjetividades en este tiempo moderno. Por ejemplo, hay una autora, Bauman, la han oído hablar de ella. Ella habla, por ejemplo, en el caso del amor líquido. La filósofa. La filósofa, sí. Ella habla del amor líquido, habla de la sociedad líquida, porque precisamente las características que plantea sobre la modernidad, incluso cuestiona eso de modernidad y posmodernidad, pero dice que igual la época tiene unas consecuencias que precisamente se caracterizan por lo que es la ambigüedad y la angustia. La presión social por producir hace que se confronte a los seres humanos contra la autorrealización, e incluso en esa búsqueda de la autorrealización puede haberse la destrucción de uno mismo y del entorno y del ambiente en donde cosas que estamos viviendo en estos momentos. Pero entonces esa parte de pensar en cómo hoy, qué tintes especiales tenemos nosotros para esta construcción de subjetividades, nos permitirían de pronto analizar cómo es vista una situación social que estamos viviendo en este momento, con un gobierno que está proponiendo, por ejemplo, una reforma tributaria. Entonces, ¿cuál es la postura que tenemos algunos frente a los que salieron a la calle aún en época de pandemia? O los que no salieron, hicieron cacerolazo, o los que no salieron y están cuestionándolos. O sea, todo lo que nosotros pensemos y analicemos lo estamos haciendo desde nuestras propias subjetividades, ¿no? Y ese es, pues, entonces, ¿cuál es el punto especial en el que nosotros tendríamos que, frente a qué, cuál sería nuestra postura como estudiantes universitarios, como docentes universitarios, para poder tratar de comprender, de explicar, describir mejor estas situaciones que estamos viviendo, precisamente desde lo que es la subjetividad en este mundo contemporáneo? Gracias, Mara, por invitarme. Francisco, muchísimas gracias por participar.